Buenos días, mi nombre es Ezequiel Eppenstein y bueno, vamos a hablar hoy un poquito de lo que es el shading procedural, ¿sí? De manera, bueno, de la manera más práctica que se pueda. No tenemos mucho tiempo, obviamente es un tema que da para bastante más extensión, digamos, mucho más profundo, ¿sí? Pero bueno, para comenzar les voy a decir que, digamos, si tienen alguna pregunta a medida que vamos avanzando con el taller, pueden escribirla en el chat y bueno, yo la leo y la voy respondiendo así a medida que van preguntando. Eh, o si no, digamos, bueno, si quieren al final también pueden preguntar, o sea, pueden preguntar en cualquier momento, digamos, a medida que voy haciendo mostrando los ejemplos o a medida que, bueno, que se les ocurra, ¿no? Alguna duda. Bueno, para comenzar, vamos a hablar un poco de lo que es el shading procedural, ¿sí? Em, el tema es el siguiente. Lo que yo tengo acá, cuando uno habla de shading procedural, hay que hablar de, por ejemplo, de lo que es la generación de texturas procedurales, ¿sí? Que lo que yo voy a estar usando es Maya y Arnold, ¿no? Acá tenemos, digamos, las dos categorías grandes de texturas procedurales, ¿sí? Que vienen incluidas en el programa. Y bueno, acá se ven en chiquitito, a la izquierda, se ven en chiquitito algunas, ¿sí? De estas texturas, ¿sí? Eh, pero ¿qué pasa? El tema del shading procedural no es solamente la generación de la textura. En realidad, la generación de la textura es una parte, ¿sí? Un componente de lo que de lo que es el shading. Y el shading viene a ser el resultado, que es algo que va un poco más allá de lo que es el, el- el- la generación de las texturas o el texturing, ¿no? O sea, es el resultado de la interacción de varios componentes, como pueden ser la textura, ¿sí? Los objetos de la escena y la interacción también con la iluminación de la escena, ¿sí? Más algunos efectos también que pueden llegar a tener en la escena de materiales, de clima, ¿sí? Atmósfera, etcétera, etcétera. Entonces es algo que va más allá, digamos, de solamente lo que es la textura, ¿sí? Entonces, la idea de hoy es ver primero algunos ejemplos simples, ¿sí? De ver de cómo generar ciertos efectos procedurales, ¿sí? Sencillos. Eh, y, a ver, acá veo alguna... ok. Entonces, como les decía, la idea es ver algunos ejemplos sencillos que se usan, de técnicas que se usan todo el tiempo comúnmente en producción, ¿sí? En shading, y después pasar a ver unos ejemplos un poquito más de mediana complejidad, ¿sí? Donde se van a ver aplicadas esas técnicas, ¿sí? Un poquito más en casos un poquito más desarrollados. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a cerrar esto de las texturas. ¿Sí? Es importante saber que hay una, digamos, para hablar de Shane, es importante saber bueno, que es una cuestión como les decía, ¿no? Que tiene, donde entran en juego varios elementos y entonces hay que conocer, digamos, para hacer, digamos, el shading procedural tiene sus ventajas y sus desventajas con respecto a lo que es el incluir archivos de textura, ¿no? En los materiales. Digamos, uno cuando hace archivos de textura, los hace para aplicarlos a los UVs, o sea, o a la geometría, ¿no? Que previamente se le realizan todos los UVs, ¿sí? Y bueno, digamos, esa es una de las ventajas que tienen las texturas procedurales y por eso están tan en vigencia, es que, digamos, no requieren, digamos, necesariamente que se realicen los UVs eh, en- eh, como proceso previo, ¿no? Pero en realidad siempre conviene tener más información de la geometría para, bueno, para poder jugar un poco con el tema con el tema de la textura
para tener más control siempre conviene tener los UVs realizados, ¿sí? O sea, no es que hay no es que es una ventaja, no es que yo digo, no hago los UVs y entonces me queda perfecta la textura, eso no va a pasar, ¿sí? Y es más, cuando uno no, digamos, no tiene UVs en la geometría, eh, lo que tiene que hacer es, digamos, tener en cuenta todo lo que es de la textura en sí procedural, ¿sí? O sea, digamos, esto va a tener que ver mucho, digamos, va a tener que ver mucho con con la escena, con los objetos, con la escala de la escena va a ser súper importante, ¿sí? Y va a tener mucha influencia en el aspecto de las texturas aplicadas en los distintos objetos, ¿sí? Entonces, eh, lo que voy a hacer vamos a empezar por ver cómo hacer un efecto, por ejemplo, de Fresnel, ¿sí? Que es un ejemplo sencillo, ¿sí? Voy a cerrar acá y voy a abrir la escena, ¿sí? Voy a abrir algunas escenas acá. Voy a abrir esta escena, ¿sí? Y lo que van a ver es que, bueno, tengo esto, ¿sí? Que es bueno, nada, es una esfera con un deformador aplicado, ¿sí? Y lo que quiero hacer es mostrarles, bueno, cómo hacer cómo hacer un shader de Fresnel, ¿sí? El Fresnel es un efecto que se da en la realidad o en el mundo físico, que es que cuando nosotros miramos algo, una superficie que es reflectiva o reflectiva y transparente, ¿sí? Que es un fenómeno óptico que lo que hace es digamos que donde el ángulo de visión, ¿sí? Digamos, tiene incidencia en cómo estamos viendo los reflejos de esa superficie o la transparencia de esa superficie. Es un fenómeno que ustedes pueden comprobar todo el tiempo cuando ustedes, por ejemplo, se acercan a un cuerpo de agua o a un lago cualquier cuerpo de agua así grande, ¿sí? O incluso algún charco, ¿sí? Cuando ustedes lo ven como de lejos, ven como el ángulo de visión es como más paralelo a lo que es la superficie del líquido, ¿sí? Entonces se ve como más reflectiva y menos transparente. Pero a medida que uno se va acercando a ese cuerpo de agua y va mirando por ahí más hacia abajo, ¿sí? O sea, se va viendo menos los reflejos y más la transparencia o el fondo de ese lago, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que vamos a ver es cómo generar un poco el efecto el llamado Fresnel, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es, si yo lo que tengo acá es esa esfera, ¿sí? Y lo que tengo acá es un material de Arnold, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es, voy a poner a renderizar esto, ¿sí? Y no estoy viendo nada, ¿sí? Entonces quizás tenga alguna... acá. Lo que voy a hacer es asignarle el material, ¿sí? Este de acá. Hacer así. Segundo. No sé por qué no se está viendo ahora. Quizás estoy muy cerca ahora. Ahí está. Bueno, a veces pasa eso que se refresca medio extraño. Entonces ahí tengo el material de Arnold, sí que en realidad siempre va a venir con un especular, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer es sacarle el especular, ¿sí? Y si voy al Hyper-C, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es voy a crear un ramp, ¿sí? Que va a ser una textura, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, voy a utilizar un nodo que se llama Sampler Info, ¿sí? Pueden usar el Sampler Info node, ¿sí? Que es un nodo que evalúa, es un nodo bastante poderoso, ¿sí? Que evalúa
toda la escena en cuanto a lo que son los ángulos los ángulos de incidencia de la cámara respecto de los objetos, ¿sí? Y bueno, perdón, este es el Particle Sampler Info, me equivoqué, vamos a ir a Sampler Info, ¿sí? Acá estamos. Entonces, lo que voy a hacer es voy a borrar voy a desconectar que no lo necesito, el Place 2D Texture del RAM, ¿sí? Y lo que voy a hacer es voy a controlar el reflejo, ¿sí? de la célula esta con el RAM este, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es voy a sacar el phasing ratio de acá y voy a conectar esto acá, le voy a decir other porque acá no me va a aparecer, ¿sí? Y lo tengo que conectar a la coordinada B, porque fíjense que el RAM viene siempre en B, ¿sí? Entonces lo voy a conectar ahí. Y lo que voy a hacer es, lo voy a conectar para empezar al base color del material, ¿sí? Que tiene aplicada la célula. Entonces, lo que están viendo ahí, ¿sí? Si yo voy acá al RAM, fíjense cómo, si yo empiezo a modificar esto, ¿sí? Fíjense que cuando yo voy girando esto, en realidad acá no sé, o sea, se está viendo, pero quizás si yo lo exagero un poco más, ¿sí? Puedo invertirlo también, ¿no? Fíjense cómo lo que yo tengo de frente al lente de la cámara, o sea, digamos, más perpendicular al lente de la cámara, se ve blanco en este caso, ¿no? O sea que todo lo que está más hacia la derecha se ve blanco y lo que está más paralelo al ángulo de visión, fíjense que cuando yo giro la célula, digamos, automáticamente se va viendo este efecto del reflejo, ¿no? Esto es algo que sirve, es muy útil para generar máscaras, intensificar reflejos en vidrios, ¿sí? Hay un montón de técnicas, ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero, bueno, esto lo puedo invertir, ¿sí? Puedo, qué sé yo, generar efectos más ahí pueden ver el efecto que tiene, ¿no? Puedo generar por ahí algo más tipo, como escaneo microscópico, ¿no? Digamos que si yo, por ejemplo, le agrego o modifico algunos colores acá, ¿sí? Esto puede ser un poco más interesante, ¿sí? Yo acá le pongo algunos colores fuertes, por ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer así, vamos a ponerle este azul, ¿sí? Y bueno, se puede jugar mucho con el tema del... fíjense que tiene mucha preponderancia el tema de la interpolación del RAM, ¿sí? En este caso yo tengo una interpolación lineal, pero si yo le pongo, por ejemplo, ninguna interpolación, fíjense que el efecto es bastante diferente. Y si le pongo una puedo ponerle exponencial hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? O sea, tengo bastantes opciones acá, ¿sí? Lo que no voy a poder hacer es agregarle ruido, porque ahora mismo las coordenadas, digamos, de la textura están siendo controladas por el phasing ratio el nodo del phasing ratio, ¿sí? Entonces, bueno, acá tengo este efecto, ¿sí? Que bueno, sirve para un montón de cosas, como les decía, ¿no? El tema de intensificar, controlar reflejos, un montón de casos, ¿sí? Y bueno, y como pueden ver también se pueden ir agregando colores, ¿sí? Y bueno, esto hacerlo un poco más psicodélico, ¿sí? Y con el tema de la distancia o la ubicación en el RAM, ¿sí? Puedo controlar, digamos, el aspecto, ¿sí? De cómo se ve, ¿sí? Pero fíjense que reacciona al ángulo de visión, o sea, cada vez que yo giro esto, ¿sí? Lo que voy a hacer es resetearlo. Cada vez que yo giro esto, digamos, el efecto lo puedo ¿cómo es? Controlar, ¿sí? De acuerdo a la intensidad que yo quiera, ¿sí? O sea, y bueno, nada, como les decía, es algo bastante útil. Y también, o sea, se puede usar no solamente el Sampler Info, sino que también
pueden usar el nodo de Arnold que se llama Phasing Ratio, que directamente solamente viene con el, con el valor de acá arriba, ¿cierto? O sea, y también puedo usar un remap utility, o sea, no solamente puedo usar el RAM, sino que lo puedo combinar con otros nodos que son un poco más matemáticos, que es, bueno, que me permiten digamos, darle como más control, más poder o más sensibilidad al efecto, ¿sí? Bueno, lo que voy a hacer es voy a pasar de no sé si quieren preguntar algo de esto, voy a abrir otra escena y vamos a ver cómo, por ejemplo, hacer un efecto de, de polvo, ¿sí? Cómo agregar polvo sobre un objeto, ¿sí? Que también es algo que tiene que ver con cómo estamos, qué nodos usar para, digamos, que el render, ¿no? Pueda evaluar la escena y se vea como que hay polvo depositado sobre un objeto, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es voy a abrir otra escena, ¿sí? Y voy a hacer acá, este de acá, ¿sí? Esto ya tiene un poquito más de nodos, ¿sí? O sea, si yo voy a renderizar y update full scene, ¿sí? Tiene algunos nodos más, ¿sí? Si yo voy acá, fíjense que acá lo que estoy haciendo es, si ustedes lo ven, esto tiene un material, ¿sí? que está combinando dos materiales. Uno es este material verde, ¿sí? Que es el preset que se llama Jade en Arnold, ¿sí? Y después uno que yo generé, que es el material del polvo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, fíjense, acá está ese mix shader que tiene un blend, ¿sí? Y que lo que hace que se pueda mezclar de esta forma, ¿sí? Es el mix, este atributo que es el mix, ¿sí? Que, que me permite conectar o mapear, ¿sí? Eh, distintas texturas o lo que sea para controlar cómo se ve el polvo sobre sobre el otro material, sobre el Jade, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo selecciono, acá en Arnold tenemos este botón que es asolar el nodo seleccionado, que es súper, digamos, útil, ¿sí? Porque cuando yo selecciono acá, estoy seleccionando el material final, pero si yo, por ejemplo, paso a ahí estoy viendo el polvo, y ahí estoy viendo el material, el otro material, ¿sí? Y bueno, si voy seleccionando distintos nodos, fíjense cómo está generado esto, ¿sí? Lo que tengo acá es el nodo de utilidad. Ahora lo que voy a hacer es voy a generar un material nuevo, ¿sí? O sea, voy a borrar esto. Voy a crear voy a seleccionar el Buda, ¿sí? Y voy a asignarle, si yo vengo acá, un material de cero para construirlo de cero, ¿sí? Este es un modelo que yo bajé de TurboSquid, no es algo que yo haya modelado, lo comento por las dudas. Voy a hacer así. Y bueno, acá tenemos el material por defecto, ¿sí? Entonces, si yo lo comienzo esto desde cero, vamos a hacer así, ¿sí? Lo que voy a hacer es crear, digamos, dos materiales, o sea, perdón, primero un mix shader, ¿sí? Para tener la posibilidad de mezclar, ¿sí? Entonces, en realidad, este mix shader es lo que voy a tener que asignarle al que se va a poner negro, seguramente, ¿sí? Ahí está. ¿Por qué? Porque no tengo ningún material. Esto lo puedo borrar, porque esto va a ir conectado al shader 1 o al shader 2, y lo que tienen que hacer siempre, obviamente, o lo que tenemos que hacer siempre es mencionar estos nodos. Entonces le voy a poner, por ejemplo, a este polvo, ¿sí? Y este va a ser el material del polvo. Entonces vamos a hacer así. Y vamos a duplicar y vamos a hacer que este sea el Jade. ¿Sí? Entonces vamos a hacer así. Entonces lo que voy a hacer es, voy a venir acá
Y bueno, podemos ya directamente conectarlo, ¿no? O sea, este a este y este a este. O al revés, creo que era, me parece. Pero bueno, no importa. O sea, después la mezcla la vamos a controlar igual con el otro, con el mix, ¿sí? Entonces, el jade, ¿sí? Vengo acá y voy a ir a donde dice jade, replace. O sea que ahí tenemos eso. Y el polvo, lo que voy a hacer es simplemente elegir un color de base difuso, que sea más o menos algo no tan saturado, obviamente, ¿sí? Y por supuesto que mucho menos o casi nada especular, ¿sí? O sea, básicamente esto tiene que estar al máximo, esto tiene que estar más, un poquito más tirando a saturado, naranja, más algo así, ¿sí? Y también lo que voy a hacer es agregarle el diffuse roughness, ¿sí? Al máximo, ¿sí? Cosa de que se note bien, de que está bien difuso. Entonces esto cambia el aspecto del reflejo, ¿no? Del material. Esto lo puedo dejar igual, todo esto lo dejo igual, ¿sí? Entonces no va nada de todo lo demás. Entonces, bueno, ahora lo que voy a hacer es, tengo que generar la posibilidad de cómo hacer para, perdón, la posibilidad de cómo mezclar estos dos, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer es crear un AI utility, ¿sí? ¿Sí? Y este nodo va a ser el más importante, ¿sí? Porque la técnica que voy a usar acá, es una de varias que se pueden usar, ¿sí? Se puede usar el Snow Shader también, como vamos a ver después en un rato. Pero el Snow Shader es una textura que, bueno, que simula también esto de material depositado sobre los objetos usando la evaluación del eje Y de la escena, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es voy a poner esto en modo, perdón, en modo flat y el modo de color en normal, ¿sí? Entonces, si yo lo que tengo que hacer acá es, perdón, a ver, esto lo voy a borrar, ¿sí? Lo que voy a hacer es conectar esto a un multiply, ¿sí? Perdón, ahí multiply, ¿sí? ¿Sí? Y lo que voy a hacer es conectar, en realidad este nodo, si yo lo, a ver si lo pongo, ahí está, si yo se lo asigno esto quiero hablar porque es importante, si yo se lo asigno a la estatuilla, fíjense que se ven los normales, ¿sí? Y los normales, si ustedes se fijan, tienen códigos de colores, y azul, rojo y verde. El verde es el que va en el eje vertical de la escena, ¿sí? Entonces, digamos que si yo quiero que el polvo venga de arriba, voy a tener que, digamos, multiplicar por el verde, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a mandar este color acá, y en el multiply lo que voy a hacer es multiplicar por un color verde, o el componente verde de RGB, ¿sí? Entonces, con esto, así, ¿sí? Tendría que conectar esto a un range para controlar el efecto. Sí, siempre el iRange es un nodo que es bastante útil para controlar intensidades, y lo que hace básicamente es convertir un rango que puede ser de 0 a 100, ¿sí? En un rango de 0 a 1, y entonces tenemos eh, como una conversión de unidades de unidades paramétricas, básicamente, ¿no? O intensidades. Entonces es muy útil y muy poderoso porque también, bueno, tiene varias posibilidades de control, ¿no? Entonces voy a hacer un iRange, ¿sí? Para controlar el resultado de esto, ¿sí? Acá. Y lo que voy a hacer es salir del range, o sea, tendría que nombrarlos a todos, ¿no? Eso sería una buena práctica, pero no importa. Tendría que salir de acá y digamos, con el color verde, ¿sí? Ir al mix.
Entonces, a ver si... Perdón. Si yo selecciono... Perdón, y ahora lo que tengo que hacer es aplicarle esto, ¿no? Entonces, fíjense que ahí, si bien se ve medio extraño, ahí es donde entra el range, ¿no? Porque, digamos, si yo lo conecto directo, si yo salgo de acá con el verde, había dicho, ¿sí? Si yo voy por acá directo y voy a el mixer, sí. Perdón, perdón, no, acá no voy a poder salir con el verde directo, ¿sí? Entonces, mejor esto viene así, salgo acá con el verde, ¿sí? Estamos. Y bueno, les decía que se controla directamente con el, si yo saco esto, a ver si render update full scene, ahí está, ¿sí? Lo que voy a hacer acá es con el range mostrarles un poco cómo puedo controlar el efecto, ¿no? Entonces lo que voy a hacer acá es, bueno, fíjense que acá tengo, como les decía, un rango de 0 a 1 y otro rango que es el de salida. Este es el de entrada y este es el de salida. Entonces lo que voy a hacer es activar un poco esto, ¿no? Entonces fíjense cómo puedo controlar la entrada y la salida, o sea, la suavidad, incluso, bueno, todo eso es mapeable por texturas, ¿no? Digamos, eh, acá le puedo dar más contraste, ¿sí? O más vías para un lado o para el otro, ¿sí? O sea, para un material o para el otro. Con lo cual es bastante útil, ¿sí? Y si yo lo mapeo con una textura, bueno, va a ser más interesante, ¿no? Les voy a mostrar ahora en un segundo, les voy a mostrar con una textura aplicado acá en el gain, que es el efecto, ¿no es cierto? Fíjense cómo el gain tiene incidencia en el resultado, ¿no? Entonces acá lo que voy a hacer es sacarle un poco de contraste. Y como les decía, lo que les quiero mostrar es, además de, por ejemplo, hacerlo así, les quiero mostrar cómo cambia la situación cuando yo cambio esto por un componente como, por ejemplo, el azul, ¿no? Que va a ser en Z. Entonces, lo que voy a hacer es voy a salir de acá, en vez de con el verde, con el azul, porque el Z representa el azul, ¿no es cierto? Entonces voy a cambiar acá, y fíjense que si yo ahora, fíjense cómo ahora la dirección del polvo es desde el lado, ¿sí? El lado izquierdo, o el de lado, digamos, ¿no? Esto es de lado, ¿sí? Y entonces ahí puedo controlar, ¿no? Eh, cómo influye sobre la geometría, ¿no? Les voy a mostrar ahora, para, digamos, pasar un poco, seguir con el taller. Vamos a cambiar les voy a mostrar una escena que tiene una textura en el gain, ¿sí? Ya acá tengo este ejemplo, ¿sí? Y voy a renderizar, ¿sí? Ahí estamos, ¿sí? Si yo me acerco un poco para que lo vean, ¿sí? Ahí. Bueno, eso, digamos, ahí que ven ahí es el resultado de que el range, bueno, el range tiene mapeado la ganancia, ¿sí? O sea, entonces, eh, digamos, mapeando el gain o mapeando algún output o algún input, ¿sí? Todo esto cambia, ¿sí? Incluso, bueno, cambiándole si le aplico el smooth step o no se lo aplico, ¿sí? Modificando el bias, fíjense cómo hay más o menos polvo, ¿sí? Entonces tengo bastante control de cómo quiero ver esto. Y obviamente que también puedo, digamos, después proyectar otra textura y decir, por ejemplo, que de acá para abajo o de la panza para abajo, eso a través de una proyección, ¿no? Porque si no tengo UVs acá no lo voy a poder hacer de otra forma. Digamos, puedo hacer desaparecer el polvo. Pero bueno, son distintas posibilidades que tenemos con estos shaders, ¿sí? Que es algo que se usa bastante. Voy a pasar ahora
no sé si quieren preguntar algo, obviamente pueden hacerlo en el chat, ¿sí? Lo que voy a hacer es voy a abrir un archivo, ¿sí? Para mostrar un poco cómo hacer superficies así como gastadas o, digamos, o sí, desgastadas o castigadas, digamos, por el tiempo, ¿no? Sí, es algo que se usa mucho en texturing, en desarrollo de texturas, que es el uso de un nodo que se llama curvatura, ¿sí? Digamos, todo esto yo lo quería digamos, mostrar un poco porque, bueno, hoy día tenemos otras aplicaciones, ¿no? Como Substance Painter, Substance Designer, y bueno, y también son aplicaciones increíbles que obviamente también son más específicas del mundo de las texturas, ¿sí? Y de lo procedural. Pero digamos, esto no es que uno sin salir de malla puede hacer todo eso, digamos. Lo que pasa es que, bueno, el requerimiento o lo que hay que hacer es estudiar, que es lo que yo no dije al principio, yo lo que recomiendo es, digamos, estudiar el tema de estos nodos, ¿no? De texturas, ¿sí? Porque hay que jugar mucho con estos para ver digamos, qué opciones tienen, cómo funcionan, qué preponderancia tienen los parámetros para modificar el aspecto de un material, ¿sí? Enchufarlos, bueno, en distintas atributos de los materiales, ¿sí? Pero bueno, eso quería decir que es importante porque es algo bueno, que es un estudio en sí mismo, ¿no? Entonces voy a abrir lo que les decía para mostrar el nodo de curvatura. Sí, que tenemos. ¿Dónde está? No lo estoy viendo. Ah, bueno. Bueno, si yo voy acá. Sí, acá tengo un modelo que también es bajado, ¿sí? de internet. Este robotito, ¿sí? Vamos a aplicarle el efecto de la curvatura. Ahora voy a hacer un update del render. ¿Sí? Render update full scene. Creo que no sé si tengo alguna luz acá. A ver. Ajá, no tengo luz. Entonces, vamos a agregar una luz si no hay. Bueno, voy a crear una luz porque veo que no tengo. ¿Sí? Entonces voy a ir a Arnold, luces, Skydome. Y ahí tenemos una luz. Display, show all. Y voy a crear un plano para tener de apoyo. Sí, ahí estamos. Hypershare. Bien. Acá voy a asignar un material estándar, ¿sí? Y le voy a bajar el color. Y después voy a crear. Acá también voy a usar un mix shader para mostrar este ejemplo, ¿sí? Lo que voy a hacer es voy a seleccionar todos los polígonos menos el piso y le voy a asignar un material, perdón, voy a ir al Hypershade y voy a hacer una image shader, ¿sí? Y le voy a asignar esto a todo esto. Entonces, a ver si puedo assign existing image shader, ¿sí? Entonces ahí se ve a ver negro eso. Y lo que voy a hacer es voy a crear un material oscuro y un material metálico como para que se note bien el tema del... podría ser metálico o podría ser algo que contraste, ¿no? Algo tipo fluo o algo así. Entonces,
vamos a decir, bueno, que este va a ser el robot, ¿sí? Mix shader, ¿sí? Y el otro será el piso. Bien. Entonces lo que voy a hacer es voy a crear un estándar, ¿sí? Standard surface, ¿sí? Vamos a borrarle esto porque ya no lo necesitamos. Y vamos a duplicar este, ¿sí? Acá. Y lo que voy a hacer es, este va a ser oro, ¿sí? Y el otro va a ser metal. O cuerpo, ¿sí? O cuerpo. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es conectar, como habíamos hecho, ¿se acuerdan antes? Un material al input de OS, o sea, ahí conecté el de oro, ¿sí? Y para que, bueno, para hacer, digamos, no ser más, no muy original, voy a venir acá a los presets y voy a decir que yo quiero aplicarle el de Gold, ¿sí? El que está por acá, Gold, ¿sí? Replace. Y entonces si yo voy al render view y toco acá y hago update sim, y ahí está el material, ¿sí? Si yo ahora a este cuerpo le voy a poner un material, vamos a buscar algún preset, algo más mate, ¿sí? Y le voy a bajar un poco esto acá. Entonces voy a ir al out color, ¿sí? Y voy a salir al shader 1. Y como pueden ver ahí se ve como una especie de mezcla, porque el mix shader de fábrica viene en un blend, en un modo de blend, ¿sí? Que también pueden usar un modo add, que bueno, la mayoría de las veces no va a ser el que vamos a usar, va a ser este. Pero fíjense que si yo voy al 1, ahí tengo el material 1, y si vengo al 0, tengo el material 0, ¿sí? El metal, perdón, el metal, el cuerpo. Lo que voy a hacer es oscurecerlo un poco más, ¿sí? Y claro que también lo que puedo hacer es bajarle un poquito el roughness, ¿sí? O sea, para que tenga un poquito de reflejo, ¿sí? Entonces, pero no tanto, vamos a subirlo un poquito. Un poquito más. Vamos a hacer 4, 5. Bueno, entonces ahora para ver el efecto, ¿sí? De este shader, lo que voy a hacer es crear un AI curvature, ¿sí? Este es el shader que vamos a explorar un poquito ahora. Y como les dije antes, ¿sí? Siempre es bueno, para controlar esto, siempre es bueno crear un AI range, ¿sí? El range es un comodín bastante útil, ¿sí? Entonces voy a salir con el color de acá, ¿sí? Y ahora vamos a ver los atributos del shader, porque obviamente acá tienen varios, ¿sí? Y entonces con el AI range lo que voy a hacer es voy a salir, como fíjense que si yo voy al mix, el mix es un float, es un valor solo, ¿sí? Es un valor decimal. Entonces no puedo salir con el color porque no me lo va a permitir, ¿sí? O sea, se va a poner gris, no me lo va a dejar mezclar. Entonces lo que voy a hacer es salir con el rojo, que es el primer componente, y voy a ir ahí. Y fíjense que ahí, este es el valor por defecto, ¿sí? O sea, si yo voy ahí tengo el no, o sea, la forma de asolarlo es, acuérdense, con este botón, ¿sí? Y entonces acá tengo la posibilidad de ver cuando voy enfocándome en el range o enfocándome en la curvatura, ¿sí? Acá voy seleccionando eso, ¿sí? Y entonces puedo empezar a trabajar sobre el shader, ¿sí? Entonces, el primer atributo, si yo voy acá, el primer atributo es, yo puedo ver el resultado acá y enfocarme, por ejemplo, en el curvature, ¿no? Entonces acá tener los atributos. Si yo les decía, voy al primer atributo, ese es la forma, digamos, de dónde se estaría depositando el efecto, ¿no es cierto? En este caso es convexo, que quiere decir que todos los ángulos, ¿sí? Que son
convexos, o sea, todo donde se juntan todos los, digamos acá, las desviaciones, vamos a decir, de la superficie, más rígidas, ¿sí? Ahí se va a ver el efecto del material, ¿sí? Entonces, del shader. Si yo le pongo cóncavo, ¿sí? Fíjense cómo cambia perdón, de cóncavo, ¿sí? De convexo, ¿sí? A cóncavo. ¿Sí? Después tienen uno que es both, pero no lo recomiendo porque no es muy, digamos, no es muy preciso, que digamos. ¿Sí? Entonces, bueno, el cóncavo es el más utilizado, como ya sabrán, o como podrán observar, sí, es el más útil en general. Y se pueden combinar, digamos, se pueden combinar haciendo otro curvature, otro range, y después combinarlos y multiplicarlos o componerlos, ¿sí? Entonces acá lo que quería hacer es un poco mostrarles el tema de cómo van cambiando, digamos, bueno, esta es la calidad, ¿no? El samples es la calidad, ustedes ya, los que ya están más o menos en el tema ya saben esto, ¿sí? Y el radius, bueno, obviamente va a ser la extensión, ¿sí? De ese efecto, ¿sí? O sea, digamos, la cantidad de hasta dónde llega, digamos, por decirlo de una forma simple, ¿sí? Y en realidad el spread, bueno, es cómo se esparce también, ¿no? O sea, si yo le saco spread, se concentra más, ¿sí? Y bueno, esto va en combinación con el radio, ¿sí? O sea, puede ser un radio muy chiquitito y un spread más grande, ¿sí? O sea, un radio muy, muy chiquitito. Ahí están viendo, ¿sí? Esto es muy, de vuelta, esto es súper dependiente de la escala de la escena. Entonces, a veces va a parecer que no está funcionando algo o que la textura no está o que no está conectada o que está fallando algo, pero en realidad eso siempre va a tener que ver con la escala de la escena. Entonces, si hay algo que no está apareciendo o no está funcionando, en general tiene que ver con estos atributos del radius, ¿sí? O sea, del radius, estos son en unidades del programa, ¿no? Y ahora estamos en centímetros. Y yo no sé qué escala tiene esto, pero digamos que cuando lo apliqué ya funcionó, ¿no? En este caso, pero puede ser que no, ¿sí? Bueno, les decía, el spread es cómo se esparce, ¿sí? O sea, fíjense que ahí se concentra más, ¿no? Si me acerco ahí. ¿Sí? Y después el threshold es como el umbral, es como un umbral, ¿sí? Donde, bueno, hasta dónde se aplica el efecto o dónde, según los ángulos, ¿sí? Se empieza a dejar de aplicar el efecto, ¿no? Entonces, ¿sí? Y a su vez, bueno, todo esto que estoy, digamos, controlando acá en el shader mismo, después lo voy a poder controlar también a través del range, ¿no? Y el bias, ¿sí? Claramente el bias también es como un, digamos, balance entre hacerlo menos intenso o más intenso, o aplicarlo menos o en menos lugares, aplicar el efecto, o aplicarlo en más lugares el efecto. Y el multiply es un control de volumen o de intensidad. Si yo esto, por ejemplo, lo tengo así y pongo acá 10, ¿sí? Lo que van a ver es que se pone súper, súper intenso, ¿sí? O sea, y bueno, todos los valores que vemos acá son decimales, o sea que acá no tenemos ningún valor de color, ¿sí? Y después en la calidad, bueno, pueden ir bastante más para arriba, ¿no? Eso va para cuando uno tiene que renderizar al final, después lo puede subir al final acá, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se está viendo el resultado. También, digamos, como habíamos visto con el tema del polvo, acá también se pueden mapear, ¿sí? Se pueden mapear los valores, ¿no es cierto? Entonces podría mapear, por ejemplo, el bias o el multiply, ¿sí? Y bueno, se puede poner una textura, por ejemplo, si yo creo un ruido, para ser bien procedural, Arnold trae dos archivos procedurales de texturas que son muy, muy poderosos, ¿sí? Y este es uno, el iNoise, ¿sí?
Y entonces lo que voy a hacer es darle algunas octavas más, ¿sí? O sea, esto tiene que ver con la cantidad la complejidad de cómo genera el ruido, ¿no? Este ruido lo debería conectar a un range, ¿sí? Pero bueno, sí, lo voy a hacer, voy a duplicar este range y lo voy a conectar acá, ¿sí? Y voy a salir con el range, ¿sí? Perdón, con el R, porque acá ningún valor ningún valor en la curvatura es de color. Entonces tengo que salir con el primer componente, ¿sí? Y voy a salir con este y voy a venir acá arriba y me va a salir ese cartelito. Entonces acá lo voy a poder conectar, fíjense, al samples o al radius, ¿sí? O cualquiera de estos que tenemos acá. Entonces lo voy a conectar al bias, ¿sí? Por ejemplo. Y fíjense que ya ahí se está viendo, ¿no? O sea, ahí me apareció el noise, y si yo lo selecciono, ¿sí? Ahí tengo eso. Pero bueno, obviamente puedo hacer un montón de cosas. Acá puedo, por empezar, está muy grande, porque fíjense que el efecto, ¿sí? Ahí se ve como muy borroso, muy grande, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es achicar esta textura, que casualmente en estos casos de Arnold, ¿sí? Cuanto más grande es el número, más chica es la textura, ¿sí? O sea, más detallada es la textura. Entonces, bueno, podría darle un poquito de distorsión, ¿sí? Fíjense que si ahí me acerco, esto se va a ver. Puedo darle un poquito más de distorsión, ¿no? Y bueno, también la cunaridad, esto afecta a cómo está hecha la textura, ¿sí? Y, y la amplitud, ¿sí? O sea que la amplitud puedo darle más, ¿sí? Esto lo va a hacer como más contrastante, pero eso en realidad no conviene tocarlo acá, conviene tocarlo en el range, ¿sí? Y si yo aplico acá y bueno, y hago esto, ¿sí? Entonces le doy como más contraste, ¿no? Estoy haciendo como algo más contrastado, ¿no? Entonces, qué sé yo, puedo hacer eso. Y esto acá, vamos a ponerle 1 acá. Y lo que puedo hacer es darle más contraste acá también, ¿no? O sea, como pueden ver, tienen un montón de control, ¿no? Entonces, si yo ahora voy y también tengo el bias, que el bias es más blanco, más negro, lo que sea, ¿no? Entonces, si yo voy acá y veo cómo está quedando el curvature, ¿sí? Fíjense que ahí ya se ve algo diferente, ¿no? Entonces, bueno, combinando, mezclando, o sea, acá no hay ninguna regla, esto es mezclar y combinar, ¿sí? Digamos, para controlar cómo va desapareciendo el efecto, ¿sí? Eso es, digamos, un poco ir probando. Esto es prueba y error, todo constante, prueba y error, ¿sí? Entonces es muy importante, digamos, no dejar de tocar. Acá tengo muy alto el multiply, entonces lo que voy a hacer es ponerlo más bajito. Y fíjense que cuando lo hacen más sutil es un poco más creíble, pero obviamente también lo que está pasando acá es que tengo mucho spread, ¿sí? Entonces quizás menos spread o quizás menos radius, ¿sí? Para que se vea un poquito más, un poquito mejor, ¿sí? Eso es un poco la idea de este shader, ¿sí? Eso es. Range 2. Y también acá tienen la posibilidad, digamos, de modificar la posición, ¿no? de la textura con los offsets, ¿sí? O sea, para arriba o para abajo, en Z, ¿sí? En X, ¿sí? Y bueno, la cantidad de octavas en este caso no es necesario mucho, ¿sí? ¿Y qué más acá? ¿Está bien así? Siempre es recomendable usar este control de acá. Y hay que tener cuidado cuando ustedes salen del range, porque el range, como me permite cambiar los rangos de valores, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que si bien, digamos, todo tiende como a estar normalizado, cuando yo uso el range, lo más probable es que
que cambie, ¿cómo es? Obviamente también puedo dar vuelta a estos valores, ¿no? O sea, esto puede ir al negativo, o sea que puedo hacer -1 acá, ¿sí? Y acá 1, por decir algo, ¿sí? Entonces, también puedo hacer esas cosas, ¿no? Les decía, es muy importante tener en cuenta que el range puede producir valores que se van de la escala de 0 a 1, ¿sí? O sea, en Maya ustedes pueden ir de 0 a 1 o normalizar todo de 0 a 1, pero después también tender a infinito, ¿sí? Entonces pueden ir de 2, 3, todo así hasta infinito, y -2, -3, hasta infinito, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer, si tienen de alguna manera se fueron mucho del rango y ese atributo estás conectando a otro atributo que digamos, tiene que ver con algo que se tiene que ver en pantalla, y por ahí los valores se van a 10 o a 20, claramente esos valores no se van a poder ver reflejados en pantalla porque están superando la escala del rango dinámico de las imágenes, ¿sí? Entonces, lo que van a poder hacer es salir del rango y conectar un clamp, ¿sí? O sea, si yo voy acá, vengo acá y voy a los valores, o sea, para ver los valores de los píxeles, lo que pueden hacer es venir a display, ¿sí? Donde dice píxel, ¿sí? Entonces acá les voy a decir el valor, ¿sí? De los, en HSV, en luminancia, ¿sí? Bueno, acá lo que voy a hacer es correrlo un poquito, ¿sí? Fíjense que ahí tengo un valor lumínico de 0,7, pero bueno, a veces los valores se pueden ir muy altos, ¿sí? Entonces, para eso se hace un clamp, digamos. El clamp lo que hace es vuelve todo en valores de 0 a 1, ¿sí? O sea, como para que vuelva al rango visible, digamos, ¿sí? Entonces eso es importante. Eso es cuando lo tienen que sacar algún atributo, digamos, que se tiene que ver reflejado en las texturas o en algo, transparencias o algo así, ¿sí? Bueno. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un shader ahora vamos a tratar de hacer la cáscara de una naranja, si yo lo tengo acá, el archivo más o menos preparado, ¿sí? No sé si quieren preguntar algo de lo que estoy hablando, alguna pregunta específica o algo de lo que estoy mostrando, pero bueno, si no sigo con los ejemplos, ¿sí? Vamos a abrir esto. Lo que voy a hacer es sacar a Solar y voy a hacer un update de la escena así. Y bueno, lo que quiero reproducir es más o menos esto que tengo acá, ¿no? O sea, el texturado procedural se puede usar para generar, como vimos antes, bueno, desgastes, un montón de cosas en objetos como creados por el hombre, en superficies duras, ¿sí? Pero también se puede usar para, obviamente teniendo en cuenta las distintas tipos de texturas de las cuales disponemos, ¿no? También se puede usar para generar cuestiones más orgánicas, ¿no? En este caso es la piel de una naranja, que queremos que brille bastante, ¿no? Y acá, dicho sea de paso, la luz que tenemos en la escena es solamente una luz, ¿sí? Para que sepan, ¿sí? O sea, esta es una sola luz, ¿sí? Y si yo voy al Hypershade, ¿sí? Y selecciono la naranja, esto es muy práctico, esto de seleccionar acá en el Render View y poder graficar el material, ¿sí? Acá tengo el material de la naranja, ¿sí? Esta naranja tiene un poquito de, si yo voy acá, tiene un poquito de subsurface scattering, ¿sí? Y de sheen, ¿sí? Para darle un poquito más de volumen, ¿sí? Está bastante saturada en este caso, pero bueno, se ve bien. Lo que voy a hacer es, voy a asignarle, voy a crear una I estándar, ¿sí? Y standard surface, ¿sí? Y se lo vamos a asignar a la naranja, ¿sí? Entonces ahora lo que tenemos es eso, ¿sí? Entonces lo primero, digamos, básicamente, siempre cuando uno piensa, digamos, cómo generar un material, lo primero sería, digamos, buscar referencias, ¿no? Y tener
a la mano referencias, por ejemplo, nunca está de más tener a la mano un programita como el PureRef, ¿sí? Que es muy, muy práctico y me permite, digamos, a ver, si yo tengo acá, alguna, bueno, acá tengo algunas manzanas, ¿no es cierto? Pero bueno, este programita lo que tiene de bueno es que la imagen se mantiene al frente, ¿no? De la pantalla de donde yo estoy trabajando, entonces me permite, digamos, mover las referencias que estoy buscando, ¿no? O sea, entonces para recrear, por ejemplo, la piel de una manzana, tengo que hacer esto y observar que tiene ciertas estrías, tiene ciertas pintitas, o sea, tiene detalles, ¿no? que solamente los voy a poder mirar, digamos, teniendo la imagen a mano, ¿sí? Entonces, muy, muy útil tener algo así y, por supuesto, hacer más chiquita el marco, ¿no? Para no perder mucho real estate de pantalla, ¿sí? Y bueno, entonces digamos, si yo voy a Load Images, ¿sí? Bueno, acá voy a tener naranja, sí, o sea, de todo. Entonces, si yo abro esto, sí, ahí tenemos más o menos cómo es una naranja, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que teníamos ahí arriba? ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, por ejemplo, lo que se hace mucho es tener la referencia acá y para ir al color de base del material, ¿sí? Que es el difuso o el componente difuso, es ir acá y voy a ir al gotero, ¿sí? O darle doble clic, y me aparece esto, que es muy práctico, ¿sí? Para que no se vaya. Porque a veces cuando hacen clic acá una sola vez, se les cierra y es medio molesto, ¿sí? Ven que se cierra, cuando uno hace así, se cierra y es como pierde por ahí la posibilidad de cómo asignarlo, ¿sí? Entonces, esto viene bien, lo que voy a hacer acá es, bueno, fijarme cuál es el que yo quiero aplicar, ¿sí? Y bueno, acá entonces voy a hacer esto, ¿sí? Ahí tengo el color y bueno, eso por un lado. El especular lo voy a dejar así, pero le voy a dar un poquito más de roughness, algo así. ¿Sí? Y bueno, lo que voy a hacer es, yo estoy renderizando esto en GPU, ¿sí? Y no tengo nada, bueno, acá tengo algunos samples, ¿sí? No tengo nada más que eso. Una luz, ¿sí? Y bueno, eso, lo que voy a hacer es darle un poco este aspecto del bump, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer es voy a crear una noise, ¿sí? Estamos, ¿sí? Una noise. Y lo voy a conectar, o sea, lo voy a querer conectar para que haga el bump, lo voy a querer conectar al normal cámara del material. ¿Sí? Para esto lo que voy a hacer es, voy a seleccionar el material y ustedes saben que en la categoría donde dice Geometry, ¿sí? Voy a tener la posibilidad de conectar este ruido al material, ¿sí? O sea, donde dice Geometry, ahí tenemos este bump mapping, ¿sí? Que lo que puedo hacer es arrastrar esto, ¿sí? O sea, con el botón del medio lo estoy arrastrando al atributo y Maya me conecta ¿cómo es? El bump, ¿sí? Entonces ahora esto no es que está desplazando, no es que está deformando la superficie. De hecho, si yo voy a debug, ¿sí? Si yo voy a wireframe, lo que van a ver es que no está desplazado, solamente es un desplazamiento de los normales, ¿sí? De la superficie. O sea, está digamos, perturbando los normales de la superficie. Entonces voy a sacar este debug, ¿sí? A ver si se va. Bueno, no se va, pero cuando lo refresque debería irse. Vamos a tener así. Y así. Bueno, está medio como tildado, ¿no? Update. A veces el tema de estar grabando le saca recursos, ¿no? A la memoria, entonces a veces se tilda, o sea, hay que refrescarlo, digamos, básicamente. Entonces ahora, bueno, el bump lo que voy a hacer es voy a dar un tamaño
para darle el tamaño, ven que acá tengo la escala, o sea, si podría hacer esto, ¿no? Fíjense que ahí tengo ese bump, ¿no es cierto? Pero cuando ustedes crean el bump, Arnold crea Maya crea un bump de Maya, y el bump de Maya siempre viene en valores súper gigantes, ¿sí? Entonces este valor va a ser mucho más chiquito, ¿sí? Mucho más chiquito, y vamos a darle punto 1, a ver qué pasa. Punto 1 sigue siendo muchísimo, punto 0,1. Y bueno, ahí estamos un poco más cerca del patio, ¿sí? de la idea de lo que es una piel de naranja, ¿sí? Y fíjense que lo que hace el bump es este efecto de, bueno, perturbar los normales de la superficie, entonces concretamente el reflejo se dispersa, ¿no? En ese detalle de ruido, ¿no? Si yo, es más, yo iría un poquito más lejos, o sea, 0,5, sí, una cosa un poquito menos agresiva, ¿sí? Y, y esto, por supuesto que lo que tendría que hacer acá es salir de acá a un range, ¿sí? O sea, puede ser ahí, range, ¿sí? Entonces voy a venir al input y voy a salir de acá con el rojo, ¿sí? Porque fíjense que el bump value, si yo selecciono esto, el bump value es un decimal, ¿sí? Entonces es un float. Entonces voy a salir de acá y voy a conectar eso. Entonces tengo el bump map, ¿sí? Y el bump def. O sea, este es el bump value, vendría a ser el bump map, o sea, el mapa del ruido, ¿sí? Y otra cosa que les quería decir es que para no tener que estar cambiando acá los valores todos al mismo tiempo, lo que se puede hacer es generar un AI data, ¿sí? Un data value, ¿sí? O user data, perdón. User float, user data float, ¿sí? Y con esto se conecta, por ejemplo, a los 3 valores de la escala, ¿no? Porque acá tengo una salida de un float, un solo float, ¿sí? Si no, tendría que ser float 3 o algo así. Entonces voy a conectar esto a la escala X, a la escala Y y a la escala Z, ¿sí? Y acá fíjense que dice 0. Entonces le voy a poner el valor que tenía antes, 30, ¿sí? Y ahí estamos de vuelta. Entonces lo controlo todo de un solo valor, ¿sí? Bueno, ahora si yo voy a los atributos del material, que es lo que quiero ajustar un poquito, ¿sí? Voy a... Les decía, el especular está bien, o sea, se ve bien. Y voy a venir acá. Y si yo quiero hacer algo como más brilloso, le puedo agregar esta coat, que es una película. Coat es película, ¿no? Una película o capa, vendría a ser. Capa de película, ¿sí? Brillante. O sea, si yo hago así, van a ver que, fíjense, que ahí empiezo a ver el reflejo de la luz. ¿Ven? O sea, cuando yo intensifico la influencia o el peso, que es la influencia del la capa sobre la naranja, ¿sí? O sea, como que tiene una película adicional de brillo, ¿sí? Y acá tengo los controles de esa capa, ¿sí? Entonces, eh, 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 puedo, puedo combinar acá color, ¿sí? Etcétera, etcétera. El roughness lo voy a dejar por ahí en 1.2 o 1.3, ¿sí? 1.2. Y lo que voy a hacer, ahora fíjense una cosa, se ve raro porque se ve como que la película esta es como que es un elemento aparte, porque está mucho más lisa que la, ¿cómo es? Que la piel de la naranja. Entonces, ¿cómo hago cómo haría para que se vea más natural y que se vea el brillo como más natural? Lo que tengo que hacer es perturbar esa película, o sea, y para eso tenemos el control, en la categoría de code tenemos el control de normal, ¿sí? Entonces lo que tendría que hacer es, digamos, quizás duplicar este shading network, o sea, si yo voy a edit duplicate shading network, ¿sí? Duplicate shading network, ¿sí? Lo que voy a hacer es, de este nodo que tengo seleccionado, me va a duplicar todo, ¿sí? Entonces duplicate shading network, y vengo por acá, ¿sí? Y voy a seleccionar el material y donde dice normal, ¿sí? Voy a arrastrar
bump, ¿sí? Porque si no lo tienen este bump, si yo les voy a mostrar algo, si yo no tengo el bump y voy con el range solo, no vas a saber cómo conectarlo, ¿sí? Entonces, lo que hacen es, bueno, genero un bump 2D, ¿sí? O una eBump 2D también, que puede ser lo mismo, y conecto esto, o sea, el out R de acá al bump value y el, como les decía, pueden arrastrar este al normal o también pueden hacer out normal, ¿sí? Y venir acá arriba y les abre esto y buscan normal code, ¿sí? O code normal. Entonces se conecta ahí y fíjense que si yo rompo la conexión, fíjense cómo cambió el brillo de la luz, cómo cambia cuando yo desconecto. O sea, si yo refresco esto, ¿no? Update, ¿sí? Porque está el normal activado, perdón. Ahí está. Fíjense cómo ahí se pone más liso y cuando yo lo conecto, ¿sí? O sea, le pongo esto acá, ven cómo se hace más disperso, ¿no es cierto? Pero bueno, de vuelta, este bump viene con ese valor gigante, entonces .00, vamos a ponerle un valor más chiquito, ¿sí? 2, ¿sí? Entonces, perdón, 4, ¿sí? Entonces fíjense cómo va cambiando ahí, ¿sí? Y obviamente que con el range, ¿sí? Voy a poder dispersarlo más, voy a poder hacer que se note más el bump, o sea, con el range estoy controlando, ¿sí? ¿Cómo es? Digamos, el efecto del bump, ¿sí? Del bump, del ruido, perdón, y que va el bump, ¿sí? El bump a su vez afecta las normales de la superficie y entonces se ve en el reflejo de la luz, ¿ok? Es como un poco un trabalenguas, pero es así. Si yo vengo acá y le pongo 1, ¿sí? Fíjense cómo cuando agrando el bump, ¿sí? se dispersa más, ¿sí? Entonces, ya saben que, bueno, que pueden agregar esa capa de película, ¿sí? Y bueno, y distorsionar y agregarle brillo. Y después también, bueno, agregarle, se puede hacer como que tenga un poquito más de efecto por ahí de sheen, ¿no? El sheen lo que hace es como, ahí tienen el efecto, ¿sí? Es como que genera una especie de phasing ratio sí, de aspecto adicional del reflejo, ¿sí? Entonces, esto es mucho, digamos, ¿sí? Entonces vamos a ponerle .6, algo así, y vamos a darle un color, ¿sí? Vamos a ponerle un color más cerca del naranja, ¿sí? Y obviamente ¿cómo es? Perdón, acá estoy en el code. Esto no, en el code no va esto. Esto es, en el code no. Perdón, esto es en el Shin. ¿Sí? Acá, en el Shin. Entonces, si yo quiero acá ponerle le pongo un color, ¿sí? Y lo que hago es, en el peso le pongo .6 o algo así, más sutil, ¿sí? Y en el subsurface, sí, para darle un poquito de subsurface, vamos a ponerle un color acá, primero un poco de influencia, ¿sí? 3. Acá también el subsurface siempre va a ser muy dependiente de la escala de la escena, ¿sí? Entonces, bueno, en la escala esto es algo chiquito, entonces vamos a ponerle .3, algo así, o .2. En el color le voy a poner un naranja saturado, ¿sí? Bien saturado, algo más así. Y en el radius, algo más. En el radius en realidad es como qué color deja pasar menos o más la luz, ¿sí? Por eso es un color. Debería ser un color complementario, ¿sí? Algo más tirando al verde, ¿sí? Entonces, digamos, algo así, pero con un valor mucho más tenue, digamos, y algo más así.
y no tan saturado. Algo más por ahí, digamos. Y el peso, bueno, acá se va a ver. Sí, o sea, un poquito nomás, no mucho. Y Random Walk es el algoritmo que viene por fábrica, ¿sí? Eso por un lado. No sé, ponemos mucho, no, sí, tiene que ser más chiquito. Algo así. ¿Sí? Yo lo que había hecho es le había puesto un ruido adicional, ¿sí? Porque fíjense que acá yo tengo un ruido más detallado, porque si ustedes fijan en la naranja, ¿sí? Tienen estos agujeros, ¿sí? Pero también tienen esos que son más chiquitos, ¿sí? Entonces le había puesto como uno adicional, que básicamente es conectar al mismo bump un ruido más finito, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es duplicar esto, ¿sí? Edit, duplicate network, acá donde estamos, duplicate network, ¿sí? Y lo que voy a hacer es ir al data float, ¿sí? Vamos a bajarlo un poco. El data float, y acá le voy a poner el valor que tenían arriba, ¿sí? Y bueno, esto tendría que usarlo, no lo estoy usando, bueno, pero ustedes ya entendieron la idea de este nodo, que es el control, ¿sí? De la salida, el control de este. Siempre el nodo que está a la derecha controla el nodo que está a la izquierda, ¿no? O sea, o por lo menos es el derivado de este, entonces está más cerca del resultado. Más a la derecha de todo está el resultado, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer acá, para que ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo hago si yo quiero hacer este detalle si ya tengo conectado al code, ¿sí? En este caso es el code normal, si ya tengo conectado el bump a los normales, ¿sí? Entonces, lo que se hace siempre es, se genera una técnica que se llama daisy chain, ¿sí? que lo que me permite es conectar un bump encima de otro, o sea, puedo combinar y mezclar varios bumps, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, primero quiero ver cómo se ve el noise. Acá, esto no está conectado y por eso se ve así. Pero si yo lo conecto, para conectar estos dos, lo que tienen que hacer es decir out normal, ¿sí? Venir acá arriba, va a salir esto, o sea, se va a abrir el connection editor y lo que van a decirles es normal camera, ¿sí? Normal camera, y fíjense que ahí estoy combinando los dos. Lo que pasa es que están los dos muy fuertes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar uno y desaparecerlo, ¿sí? Entonces se ve el más chiquito, se ve el más finito. Si yo desaparezco esto, fíjense que ahí se ve solamente nada, la nada misma, ¿sí? Entonces voy a ponerle 0,1. Fíjense que ahí está muy finito, ¿sí? Y bueno, con el range puedo venir acá y darle, como habíamos visto antes, ¿sí? Smooth step, contrast. Puedo empezar a jugar con una escala un poco más chica también, o sea, 60, ¿no? Por decir algo. O 62, ¿sí? Y entonces ver el resultado acá, ¿sí? Y bueno, hacer este tipo de cosas, ¿sí? Y mirando siempre las referencias. Y entonces acá, bueno, tengo esto incluso, fíjense los valores, 001, y todavía estoy como muy marcado, ¿no? Entonces, también puede ser negativo, claro, desde ya. Y entonces, todavía tengo algo como muy chiquito, ¿no? O sea, tiene que ser algo más sutil, está como muy fuerte. Entonces, no, voy a dejarlo esto. Aunque me muestre este valor, está haciendo el cambio. Fíjense que cuando yo le pongo 1, se va a poner, si yo le pongo acá 1,5, se va a poner más fuerte, ¿ven? Y me va a figurar, va a redondear en 2. Pero esto tiene muchos más decimales de lo que está mostrando acá. Y lo que hace Maya es redondearme los decimales visibles, ¿sí? Entonces, le puedo poner, por ejemplo, 1, 2, 5, no sé, lo que sea, ¿no? Y ahí me hace el valor exacto, pero me lo redondea acá, ¿no? En el casillero. Entonces, con este que tiene 0, ¿sí? Acá le voy a hacer 0,5,
y a este le voy a poner, por ejemplo, no sé, 0, vamos a decir 2 o 3 acá. Entonces fíjense cómo se combinan los dos, ¿sí? Y esto está renderizado en GPU. Mucha gente me pregunta o me dice, no, pero en GPU no se puede renderizar. Sí se puede, si, digamos, yo estoy usando la anteúltima versión de Arnold, ¿sí? Y sí se puede renderizar esto, displacement, o sea, hay un montón de cosas que se pueden renderizar. Y lo único que yo creo que no se puede renderizar en Arnold GPU son estos procedurales 3D que tenemos acá que son nativos de Maya, ¿no es cierto? Estos 3D no los renderiza, eso seguro. No sé la última versión, pero la anteúltima que yo estoy usando no. Entonces, pero por lo demás, es displacement, bump, o sea, pueden combinar, mezclar, o sea, no hay ningún problema con eso. Y funciona perfecto, o sea, funciona como pueden ver bastante rápido, ¿sí? Y bueno, de vuelta lo mismo que hago acá, lo voy a tener que aplicar, o sea, si yo vengo acá, sí, lo voy a tener que aplicar en el code, porque fíjense que el code sigue estando como muy lisito, entonces, bueno, puedo reproducir lo mismo acá, ¿no? O sea, agarrar edit, duplicate, sí, network, ¿sí? Venir acá, o sea, agarrar todos estos, venir acá y hacer outNormal, perdón, outNormal, ¿sí? Y normal cámara. Y entonces ahora, si yo voy acá, van a ver que se ve también perturbado el brillo del reflejo, ¿no? Por supuesto que con el range voy a controlar más y mejor todo lo que estoy haciendo, ¿no? Acá no lo toqué, el range, fíjense que acá no lo toqué, ¿sí? Entonces, digamos, acá tengo que hacer esto, darle más contraste, ¿sí? Y bueno, y así lo van llevando a lo que, digamos, debería ser, ¿no? Pero bueno, esa es, digamos, una técnica que está bueno ver de cómo también conectar distintos nodos de BAMs, ¿sí? Y cómo afectar, por ejemplo, una película, ¿no? Una película aparte de brillo, en este caso, ¿sí? El sheen acá, el roughness del sheen podría ser un poco menos, quizás. Sí, pero bueno, y si le pongo más fuerza al sheen, bueno, va a ser más notorio, ¿no? Pero en realidad más de 0.7 no le daría, digamos. Y bueno, básicamente eso es lo de la piel de la naranja, ¿sí? Eh, a veces lo que yo he tenido problemas, a veces es con con los Place 2D Texture Mode, ¿sí? Que a veces por conectar varios al mismo tiempo, quizás, o varias texturas, ¿sí? Es como que a veces se hace lío para representarlo cuando los asolo, ¿sí? O sea, cuando lo pongo así asolado. Entonces lo que uso es, los reemplazo por el AI UV Transform, ¿sí? Con este nodo, ustedes tienen los mismos atributos, ¿sí? La desventaja que tiene usar esto es que no estoy yendo del nodo a la imagen, sino que de la imagen o de la textura al nodo. Entonces no puedo salir de este a varios. O sea, entonces cada uno tengo que hacerlo. Y bueno, eso es algo que por ahí en el futuro lo van a modificar, porque es mucho más práctico hacer uno y conectarlo a varios, ¿no? O sea, y controlar todas las texturas desde uno solo, ¿no? O sea, como este caso, por ejemplo, del data value o del data float, ¿sí? Que me permite, bueno, controlar estos tres valores con solamente un control o un parámetro, ¿sí? Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo. Acá yo estoy viendo algo, perdón. ¿Hay alguna forma de visualizar todos los decimales? Eh, buena pregunta. Sí, en realidad hay una forma, no todos, pero hasta creo que sí, hay en preferencias. Eso es en Windows Settings Preferences, ¿sí? Bueno, tiene que ver con, no sé si no, en los settings no, en algún lado está, creo que tiene que ver con la precisión,
pero no lo estaría encontrando. No me acuerdo, no lo usé, o sea, lo usé una vez para ver cómo era y nada más, creo. Y sí, funciona, sí, lo pueden hacer. Sí, sí, estoy seguro que lo pueden hacer porque yo lo hice en una versión más vieja de Maya y, como es, y bueno, ahora no lo estoy, no lo estoy encontrando, pero sí, sí se puede, pero desde ya que se puede, sí. Así que, nada, eso. Bueno, ahora lo que voy a hacer es abrir ya un archivito un poco más. Vamos a empezar a ver unos ejemplos un poquito más. No sé si quieren preguntar algo de las texturas o qué. Pero si no, pasamos a abrir algo un poquito más eh, desarrollado. Lo que voy a hacer es, acá tengo, este de acá es un, este es la misma estatuilla que vimos antes con el caso del polvo, sí, o sea, la estatuilla del Buda, pero que lo que hice fue hacer unos, ¿cómo se llama? Hacer un material, sí, de, de, vamos a poner, para, un material de metal, ¿sí? Es un metal solo que se le aplica, o sea que si yo voy al render, si saco esto y voy al update full scene, eh, es un metal que está como más, como digamos, como medio, como que tiene una película medio aceitosa o medio como que es un metal viejo, ¿sí? Eh, y bueno, si yo, si yo me pongo a ver un poco esto, ¿sí? Eh, Ahí tienen la estatuilla, a ver si se ve bien ahí. Pero bueno, si yo me acerco un poco al, al objeto, ¿sí? Van a ver que bueno, está tardando un poquito porque, digamos, a ver cómo tengo los render settings acá. Estoy en GPU. Sí, pero tarda un poco porque, bueno, está evaluando mucho todo esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y bueno, lo que podemos hacer es ir viendo un poco cómo está generado esto, ¿sí? Esto es un metal, ¿sí? Y bueno, y tiene conectado un montón de, de nodos de corrección de color, ¿sí? Y, de ruidos, ¿sí? O sea, para generar el, eh, para generar el aspecto, ¿sí? El material. Lo principal acá es digamos, bueno, digamos, modificar o influenciar, si se quiere, ¿sí? En este caso pueden ver que tiene un color de base, que ese color de base que está conectado acá, si ustedes hacen clic en la flechita, sí lo lleva al nodo al que está entrando. ¿Sí? En este caso es el correct lines, este de acá, que si yo empiezo a tocar esto así, lo que estoy viendo es que el color de base está dado por esto que estoy seleccionando acá, ¿sí? Que si yo, un momento, si yo hago esto, aprieto 3, vamos a hacer así y así. Entonces, el base color, ¿sí? Que ven acá, fíjense que está combinando varios elementos, ¿no? O sea, fíjense que acá estoy usando, como vimos antes, el tema de la... Esto lo voy a cerrar porque estamos viendo aplicado el tema del nodo de curvatura, ¿sí? Para controlar cómo se mezcla determinada parte difusa, ¿no? Del componente. Eh, o sea, acá estoy usando, fíjense, el facing ratio, pero en este caso estoy usando el facing ratio eh, fíjense cómo cambian esas líneas negras, ¿no? El facing ratio del Arnold, ¿sí? O sea, los atributos cuando ustedes seleccionan el nodo. Lo que tiene de bueno esto, digamos, este workflow, o estar trabajando así, es que yo selecciono el nodo y acá se ve ese nodo asolado y además tengo los atributos acá para poder modificarlo. Es bastante rápido para ver resultados, ¿sí?
Eh, y bueno, acá están viendo, por ejemplo, el tema de, bueno, ¿cómo es? El color, sí, el multiply, sí, puedo agregar, puedo invertirlo, sí, o sea, podemos controlar lo que quiera sí, del contraste. Bueno, en este caso estoy solamente afectando a las líneas, ¿sí? Del phasing ratio, o sea, estas líneas que se generan con el phasing ratio. Eh, este es el range que sale de este phasing ratio, ¿sí? Que este phasing ratio en realidad, si yo hago así, perdón, si yo hago así, eh, si esto va acá, va a controlar este range que genera ese contraste, ¿sí? Y acá, o sea, con este phasing ratio salgo a el correct. El correct eh, está conectado, si yo vengo acá, acá el color de base, eh, que viene acá arriba. Ven, acá está la curvatura, eh, y acá, a ver, acá tengo una curvatura que es cóncava, ¿sí? Y una curvatura que es eh, convexa. O sea, pero ¿dónde está? Este es el de la convexa, fíjense. Si yo vengo acá, perdón. Esta es la curvatura que sale al convexo, o sea, esta es la curvatura convexa, ¿sí? Que viene desde acá. Y fíjense cómo, bueno, con el range, ¿no? O sea, con los atributos de la curvatura, el radius y todo eso, o sea, si yo acá le pongo 10, o sea, obviamente voy a darle más intensidad, etc. Eh, con la curvatura, perdón, con el range lo doy un poco más de intensidad. Esto va al correct, que eh, lo que estoy haciendo acá es viendo el resultado de, que tenía un composite acá, eh, y el cóncavo es esto, o sea, fíjense que son diferentes, ¿no? O sea, este es uno, este es el otro, ¿sí? Y, y el cóncavo es el clarito, ¿sí? Y el convexo es el oscuro, ¿sí? Entonces, con el phasing ratio, bueno, están las dos representados, ¿no? El claro y el oscuro, y eso va al, al color correcto, ¿sí? Em, y eso va al base color, ¿sí? Pero después, otra cosa que es súper importante en el material, además del base color, es bueno, el roughness, y el specular roughness, eh, que es este atributo, ¿sí? Que está controlado, acá fíjense, hay noise spec rough, ¿sí? Por un ruido, eh, y también por este hay noise spec anisotropy. Eh, yo les recomiendo, si quieren estudiar, digamos, estas técnicas, hay un artista de producción que se llama Arvid Schneider, ¿sí? Y es muy bueno, tiene mucho material sobre cómo hacer procedurales. Yo, de hecho, estuve haciendo esto para estudiar este tema. Eh, bastante. Después hay uno que se llama Jeremy Engelman, ¿sí? Él muestra varias técnicas. Arvid Schneider se llama el que yo les digo. Muchos ya lo conocerán. Y muestra cómo hacer vidrios, cómo hacer un montón de cosas de materiales, ¿sí? Bueno, y este es uno que él hizo también, que yo lo hice para seguirlo, ¿sí? Y bueno, es muy, muy bueno, explica bastante bien. Lo que pasa que a veces, bueno, es muy sobre la marcha y bueno, es como quizás algunas cosas no las explica, otras sí, sí. Y bueno, por ahí es como que va y viene bastante, porque obviamente esto es prueba y error constante, ¿no? Pero bueno, lo importante acá es experimentar todo el tiempo, ¿no? Y ver qué hace cada uno de estos nodos, ¿sí? Y cómo controlarlos. Y a dónde conviene, digamos, para lograr el efecto dado, a dónde conviene conectarlos, ¿cierto? Y después fíjense que tengo el base color, el specular roughness, y después el normal camera. O sea, el normal camera son estas liñitas, ¿sí?
que están generadas con un ramp procedural. O sea, acá no hay ningún archivo de textura de nada, ¿sí? Entonces fíjense, esta ramp que viene a la proyección, ¿sí? En este caso estoy usando una proyección que es triplanar. Si yo voy acá a la escena, voy a un panel diferente, ¿sí? Lo que van a ver es que si yo selecciono esa proyección, ¿sí? Van a ver que ahí está seleccionada esa triplanar, ¿sí? Si yo empiezo a girar esto, fíjense cómo va modificándose el patrón, ¿no es cierto? Digamos, acá esto es todo procedural. Por supuesto que esto no tiene UVs ni nada. Si yo voy al UV Editor, ¿sí? Si yo voy acá al UV Editor, van a ver que esto no tiene UVs. Y entonces, digamos, hay que usar todo procedural. Y bueno, en este caso, eh, eh, ¿cómo es? Esto es un ramp que lo que hago es repetirlo muchísimas veces, como tantas como 500, ¿sí? Y el ramp, si ustedes lo miran, es esto. O sea, es un VRAMP, ¿sí? Eh, que está repetido 500 veces en B, una vez en U, ¿sí? Y entonces bueno, si yo voy a los atributos del ramp, por ejemplo, acá, ¿sí? Puedo cambiar, o sea, puedo cambiarle esto, o sea, puedo hacer, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que ya sabrán. Eh, y bueno, y lograr distintos efectos de esas líneas. Esas líneas van a los normales, o sea que van a modificar un poquito fíjense ahí, le sacó efecto, esto que eso que yo hice le sacó efecto, ¿sí? Pero bueno, quizás acá lo puedo volver a reintroducir. Como todo lo que es nodal, puedo controlarlo desde el mismo nodo o desde los nodos de salida o de entrada, ¿sí? Entonces, eh, voy a venir acá, ¿sí? Que hice medio cualquier cosa en el ramp, entonces voy a ir al ramp y le voy a decir en vez de NaN, le voy a decir linear, ¿sí? O exponential, lo que sea, ¿sí? Y entonces ahí recupero un poquito ese bump, ¿sí? Que tengo ahí. Y si voy al material, lo van a ver aplicado también, pero muy sutil, ¿sí? Porque es algo bastante sutil que se tiene que ver más de como componente del material y no tanto como detalle, ¿no? Eh, o como componente del reflejo del material, ¿sí? No tanto como detalle. Es muy, muy poquito lo que se le da de, de BAM, ¿sí? Pero incluso creo que todavía está como muy fuerte, ¿sí? O sea que por ahí esto podría ser algo tipo más por la mitad o incluso la mitad de la mitad, ¿sí? Eh, y fíjense que todavía incluso se ve. Eh, Entonces eso sería este de metal, ¿sí? O sea, esto es solamente un metal, ¿sí? Pero bueno, también está la posibilidad ¿cómo es? Ah, perdón, y les quería mostrar también cómo se genera esta película de así tipo oleaginosa, ¿sí? Entonces, para eso, eh, lo que tengo que hacer es ir a el especular, ¿sí? ¿Sí? En el especular, en la anisotropía, en la anisotropía, ¿sí? Fíjense que si yo voy a alejarme un poquito de esto, está muy grande el tamaño del render, entonces quizás sería bueno bajarlo un poco de 44, un poquito aunque sea. Eh, Fíjense que lo estoy cambiando y me lo toma bastante bien. Si yo voy acá a la cámara, sí, perdón, cámara. eh, oh, cámara, ahí estamos. Fíjense que eh, lo tomo bastante bien, como les decía, y si yo me acerco, perdón, si yo agarro la rotación de la anisotropía, ¿sí? Fíjense cómo, bueno, esto afecta el reflejo. No sé si se llega a ver, es como, está muy ruidoso por ahí por momentos. Pero fíjense que si yo giro esto, fíjense cómo los brillos van cambiando, ¿sí? Eh, Ahí. Y eso hace que, bueno,
que se vea esa película, ¿no? O sea, esta anisotropía genera esas manchas oleaginosas, ¿sí? Y para darles esos valores, ¿sí? Lo que también acá tiene mucho que ver la escala, ¿sí? Si yo voy acá a la entrada de esto, voy a tener eh, un noise, ¿sí? O sea, este ruido que viene acá arriba, ¿sí? Este ruido que va a coincidir con este del roughness, del specular roughness, pero, ¿qué pasa? Fíjense que esto viene, ¿dónde era que estaba esto? Specular roughness, anisotropía, transmisión esto no tiene, code, tiene este atributo que se llama película fina, ¿sí? Y acá es donde esas manchas se generan, ¿sí? La anisotropía es para desviar, digamos, el reflejo de la luz, ¿sí? O sea, fíjense, ahí lo están viendo, ¿sí? Eh, y la película, o la película que tiene encima estas manchas, ¿sí? Están dadas por esta película que se llama película fina, y el thickness de esto es el atributo que hace que aparezcan, ¿sí? Y que sean o más coloridas o menos coloridas, o más saturadas o menos saturadas. Entonces, si yo voy al thickness, voy a ir voy a tener conectado este ruido, este noise. Fíjense que está todo hecho con un noise, o sea, en este caso es muy bueno experimentar con todo esto porque las escalas, la distorsión, la amplitud, todo esto genera resultados muy, muy diferentes, ¿sí? Y sobre todo si lo conectan a un range, ¿sí? O sea, el range después les permite invertir todo, cambiar los rangos, generar otras intensidades, etcétera, etcétera. Otros contrastes. Eh, y bueno, incluso también todo el tiempo, ¿no? El animarlos y animar la textura. Eh, y les decía que el color 1 y el color 2 de este ruido van a ver que tienen valores muy grandes. Por ejemplo, el primer valor es 25, ¿sí? Y el segundo valor va a ser de 200. Pero si yo pongo, por ejemplo, van a ver que si yo pongo el primer valor en vez de 25 lo pongo en 100, fíjense cómo cambia. Y el segundo valor lo pongo en 500, ¿eh? Fíjense cómo cambia, ¿ven? O sea, se hace como mucho más intenso el efecto de esa capa oleaginosa, ¿sí? Que refleja la luz de una manera muy, muy particular, ¿sí? O sea que el thickness está controlado por el noise este noise, ¿sí? Por los dos colores del noise, perdón, por las dos intensidades de los dos colores del noise, ¿sí? Esto, si tiene poquita intensidad, no va a tener efecto, o sea, no se va a ver, no se va a apreciar el efecto, ¿sí? Bueno, eso es un poco este metal, ¿sí? O sea, ya vimos esos atributos que están modificados ahí. Todo es procedural, o sea, acá no hay nada, no hay ningún archivo de imagen, ¿sí? Así que bueno, podemos abrir otro ejemplo. Vamos a abrir un poquito más que mezcla materiales, ¿sí? Por ejemplo. O no, primero vamos a abrir uno que vamos a ver. eh, sí, podría abrir uno que está hecho como de concreto, ¿sí? Un concreto como agujereado. Y que a la vez tiene polvo, ¿sí? O sea, si yo voy acá, bueno, esto es un poquito más, eh, digamos, un poquito más complejo, pero en realidad no, es más de lo mismo, no es otra cosa, ¿sí? O sea, eh, vamos a ver así. Y ahí tengo, fíjense, si yo me acerco, o sea, voy a sacar el asolar, ¿sí? Si yo me acerco, ahí tenemos el material que es un concreto como agujereado, como castigado por el tiempo, ¿sí? Y que también tiene este shader como de polvo, ¿no? O sea, encima, ¿sí? Y, y bueno, acá tenemos, si yo voy a los atributos del material, ¿no? Acá tienen todos los inputs, ¿sí? O sea, si voy acá. Em, eh, Acá tampoco hay ninguna imagen de archivo, o sea que es todo procedural también. Y bueno, si voy a las conexiones, o sea, el color, ¿sí? El color de base claramente es un color tipo arena, ¿no? Este, bueno, donde tengo, por ejemplo, eh, acá entra algo nuevo que no vimos en los anteriores, ¿sí?
que es, digamos, cómo generar, voy a hacer un poco de orden acá porque si no es un lío. Vamos a hacer así. Em, Fíjense que al color de base entra, si yo voy acá, entra este nodo, ¿sí? O sea, este nodo es un AI-Layer RGB. El AI-Layer RGB a mí me permite, si yo voy a los atributos, ¿sí? Me permite combinar y mezclar hasta 8 texturas, ¿sí? O sea que este, digamos, es un comodín bastante importante y se usa mucho, ¿sí? Para mezclar. Fíjense que yo acá tengo varias capas, ¿sí? O sea, y estas capas, eh, llega hasta las 6, digamos. Estas capas tienen cada una su componente, digamos, perdón, su componente, ¿sí? Que todo esto obviamente conviene nombrarlo, ¿sí? Porque así uno encuentra rápido las cosas, incluso si tiene que buscar rápido algo, lo encuentra acá con un asterisco y 3 letras, ¿sí? Lo encuentra rápido. Eh, entonces, les decía, lo que tienen que entender acá, o sea, lo que tienen que tener en cuenta en este caso, que conviene siempre tenerlo en cuenta porque es importante, es que esto es como un nodo, como si fuera un archivo de Photoshop, en el sentido de que apila ciertas capas, ¿sí? Y entonces lo que está generando, digamos, a través de distintos modos de mezcla, es la mezcla de todas las capas de arriba, que en este caso es básicamente la capa 6 es la que está eh, arriba de todo, o sea, cuanto más voy abajo, o sea, la 7 y la 8, ¿sí? La 8 sería la que está encima de todo, después viene la 7, después viene la 6, y a su vez me permite mezclar con distintos modos de mezcla, como ustedes tienen en Photoshop o como pueden tener en cualquier programa de composición, eh, me permite mezclar digamos, el resultado de la capa 2 a la capa 8 con la capa 1. Porque lo que hacen los programas cuando hacen composición de capas, hacen eso, mezclan el resultado de las capas de la segunda a la última y el resultado de eso lo componen con la capa 1, ¿sí? O la capa de abajo de todo. Entonces, acá estamos viendo, digamos, este entra al color de base y al color de base, o sea que este es el color de base, el resultado del color de base, o sea, que si yo acá esto digamos, lo achico un poco, ¿sí? O sea, acá tienen también un mix, o sea, un atributo de mix, o sea que pueden mapear el mix con texturas, como pueden ver acá, ¿sí? O sea, eh, acá tengo un range que está conectado a un noise, ¿sí? O sea, siempre que es cuando les muestra el range, les muestra lo que está conectado directamente, ¿sí? Eh, entonces, si yo voy seleccionando, por ejemplo, ¿no? Acá tengo, digamos, acá tengo, por ejemplo, un nodo de curvatura. Este nodo de curvatura está afectando el displacement. En este caso, este Buda, ¿sí? Tiene un displacement. Fíjense que si yo vengo acá, este es el displacement, ¿sí? Y si yo, para que lo vean, digamos, el displacement se controla, ustedes ya saben que se controla eh, desde el, por un lado del objeto, ¿sí? O sea, si yo voy a la categoría de Arnold, acá en subdivisión tengo que tener activado el, el cat Clark, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo no lo tengo activado por una sola razón. Y esa razón es que, eh, si ustedes se fijan, esto ya viene densamente, es un scan, o sea, es un escaneado o algo, una fotogrametría o algo, que viene muy densa, y entonces si no tengo, o sea, digamos, no necesito tanto de activarlo. Se puede activar, no va a cambiar mucho la velocidad, pero prefiero no hacerlo. Pues se puede activar perfectamente, ¿sí? Le va a poner una subdivisión y lo que va a hacer es hacer un upgrade del cálculo, ¿sí? Eh, para la, ¿cómo es? Para la escena, ¿sí? O sea, va a calcular nuevamente el, eh, el, el- el- ¿cómo es? El- la subdivisión, quiero decir, ¿no? Entonces, en este caso convendría por ahí que sea lineal, ¿sí?
Pero bueno, ahí tengo esa subdivisión activa y fíjense que no tardó mucho, o sea que puedo girar esto, no pasa nada. Pero si yo voy al wireframe, van a ver que si yo voy al debug y voy al wireframe, eh, van a ver que, bueno, ahí tengo una subdivisión, si le pongo dos, ¿sí? Bueno, va a tener que hacer el upgrade de las escenas y ahí se ve. Y ahí se ve como más chiquitito todo, ¿sí? Entonces esto está ya deformando la geometría, no es solamente los normales, sino que está haciendo un displace de la geometría, ¿sí? Y, y entonces, digamos, la curvatura puede trabajar, así como también la técnica que vimos antes del polvo, puede trabajar bien sobre los detalles de la estatuilla, ¿sí? O sea, sobre el concreto, digamos, básicamente, ¿no? Eh, entonces, lo que voy a hacer es voy a sacarle a la estatuilla, voy a sacarle el... A ver si hay una pregunta acá. Sí. Eh, uy, bueno, queda poquito tiempo. Quería mostrarles, bueno, este ejemplo. eh, y bueno, la verdad que es poco tiempo, pero bueno, muchas gracias, María. Está bien. No sé si quieren preguntar algo de lo que estoy mostrando. Voy a abrir uno que combina. Esto se puede encargar de varias formas. Fíjense que yo ahí tengo. Voy a abrir otro que combina tres materiales diferentes para ir cerrando un poco esto. Eh, sí, acá tengo este que mezcla distintos materiales en un solo, en una sola objeto, ¿no? En un solo objeto, digamos. Entonces lo voy a abrir. Eh, sí, y este es un poco más extenso, pero ¿por qué es un poco más extenso? Porque si yo voy a renderizarlo, ¿sí? Vamos a ir acá, perdón, cámara, acá, con render cámara, este sería. Bueno, ahí fíjense que tengo, o sea, si yo voy acá, tengo pintura, perdón, tengo metal, tengo óxido y si yo me acerco para que lo vean bien, tengo óxido. No sé eh, tengo óxido y tengo metal, ¿sí? O sea que ahora cuando esto termine de dibujar un poco eso, se va a ver cómo está dado, ahí se está limpiando un poco, ¿sí? Tienen óxido, tienen ese craquelado de la pintura, ¿sí? Y tengo un metal ahí abajo, ¿sí? Que si, bueno, si yo, fíjense que acá yo lo que fui haciendo, fui generando, si yo selecciono esto y voy asignando esto, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo solo el metal, ¿no? Para que se vea un poco lo que hice acá. Acá si yo asigno este otro, ¿sí? Perdón, acá, este de acá. Sí, este es el óxido y la corrosión, ¿sí? O sea, es un material mucho más que obviamente a través de la mezcla del material o los atributos del material, ¿sí? Y las texturas que yo le conecto, claramente son ruidos, ¿no? Eh, Obviamente ahí lo pueden ver, ¿sí? Son ruidos y oclusión. La oclusión sirve mucho, también se utiliza mucho para controlar distintos aspectos, ¿sí? Y después si voy acá al Paint y utilizo esto, sí, o sea, perdón, si selecciono la estatuilla y voy acá, y ahí tengo el Paint o sea, lo que es la pintura, el color de la pintura y la pintura, ¿sí? Que por supuesto acá tienen bastante bump, ¿sí? Que quizás es más de lo que no bump, perdón, tiene como una especie de, de craquelado en la textura, ¿sí? Em, y obviamente que si voy al resultado, o sea, el resultado sería, si yo voy acá, por ejemplo, tengo, si yo selecciono esto y le asigno el resultado, ahí tengo los tres materiales, ¿sí? Los tres materiales, ¿sí? Y que se ven ahí. Y puedo modificar, digamos, cualquiera, por ejemplo, si yo modifico el metal, vamos a decir que me acerco acá y modifico el metal, si yo voy acá, y voy, por ejemplo, acá con la oclusión, perdón,
tengo que asignarle el material porque si no, acá, este de acá, estamos, render update, ahí está. Fíjense que si vengo acá, este de acá, ¿sí? Este está controlando cómo se mezcla el metal con el óxido, ¿sí? Eh, y este de acá, cómo se mezcla la pintura con el metal y el óxido. O sea que son dos mix que están compuestos, el resultado de uno con el otro y con todo lo que viene de acá de la pintura, ¿no? O sea, y si yo cambio, por ejemplo, les decía el metal, si yo voy acá a la oclusión, ¿no? Hago así y voy a la oclusión y hago así. Y en la oclusión, en vez de, por ejemplo, plateado, podemos poner un color un poquito más dorado, ¿sí? Algo más así. Entonces fíjense cómo ahí ya se ve, digamos, un metal diferente, ¿no? Y lo estoy controlando desde, digamos, desde lo que sería, generé el metal, ¿sí? Y, y bueno, y aparte el óxido, ¿sí? Y aparte la pintura, y todo se combina en uno, ¿sí? Que es utilizando los mix, digamos, el mix shader nos permite, digamos, mezclar eso, ¿sí? O sea, obviamente que no hay mucho tiempo para seguir, digamos, pero otro ejemplo donde hay más elementos o más cuestiones, también así, todas procedurales, y acá tengo otra escena para mostrarles eh, de cosas, digamos, que se pueden lograr bien. Eh, bueno, esta escena, así que para cerrar, ya les muestro esto y ya cerramos. De acá, ¿sí? Que no está terminada, pero bueno, lo que voy a hacer es render update full scene. Y tiene más que ver con una naturaleza muerta, ¿sí? Y bueno, esto, digamos, que ustedes ven acá es eh, bueno, fruta, algunas botellas así con polvo, eh, una tela. Lo único que en esta escena hay eh, ahí hay gotas así, ustedes verán que se ven negras, ¿sí? Pero eso que se ve negro ahí es porque no tienen activado acá el RayDef no está evaluando la transmisión ni la transparencia, ¿sí? Entonces, para que evalúe más rápido, se lo saqué, ¿sí? Pero bueno, esto no está terminado. Y fíjense, acá todo es procedural, menos el archivo de, digamos, de la tela, que tiene un póster, que si yo lo selecciono acá, tiene un póster japonés, una ilustración japonesa, ¿sí? Que bueno, que va combinando con el bump, pero fíjense, el bump de la tela, ese bump sí es procedural, que es esta textura que estoy mostrando acá, ¿sí? Que si yo vengo de los atributos, ¿sí? Acá pueden ver que la estoy controlando, ¿no? Esto lo multiplico por el dibujo, ¿sí? O sea, se pueden hacer un montón de control de la imagen para después, en el resultado, ¿sí? Tener digamos, lo que sería el mantel, ¿sí? Y si yo voy, acá todo es procedural, menos les decía el dibujo ese. Lo único que tengo de archivo de imagen es eso y el archivo que entra al, al HDRI de la escena, ¿sí? Eh, pero después todo, absolutamente todo, es procedural. O sea, todas las frutas, todo es absolutamente procedural. El plato de madera todavía no está terminado, pero ya lo voy a ir cerrando, ¿sí? Y bueno, nada, estoy ahí estudiando el tema de los procedurales, ¿sí? Así que nada, espero que les sea de utilidad esto. eh, y que bueno, y las gotas de la fruta, ¿sí? Están hechas, si ustedes se fijan, si yo voy acá, ¿sí? Están hechas duplicando la fruta, ¿sí? O sea, si yo hago así, si yo voy acá la fruta misma, ¿sí? Eh, y escondo esto, lo que van a ver es que tengo
¿no? Una, una fruta que si yo voy a los atributos tiene una textura, ¿sí? Esa textura, pues el material tiene una textura que es ¿cómo es? Tiene un displacement, ¿sí? Acá, si yo voy acá, tiene un displacement, ¿sí? El material es como agua, o sea, el material es como agua, es el preset, casi un preset, diría yo, que tiene 1, 3, 3 de reflexión. Después tiene el displacement, que va a la textura, ¿no? De este noise, que si yo hago así, que es un noise, y esto lo que hace es desplazar eso, y entonces, como está por debajo, muy chiquitito, apenitas por debajo de la otra fruta, ¿sí? Con esta textura yo estoy controlando dónde están las gotas, o sea, digamos, en qué lugar, digamos, eh, si hay más densidad, si hay menos densidad, si son más grandes, si son más chicas, ¿sí? Si, por ejemplo, si tengo más randomness o menos randomness y todo eso, ubico y también puedo animarlo, eh, las gotas sobre la fruta, ¿sí? Digamos, así fue hecho, digamos, todo, ¿no? O sea, cada una de las frutas, o sea, tiene su layer RGBA, ¿sí? O sea, todo así, digamos, o sea, está todo proceduralmente, digamos, eh, generado, ¿no? Y bueno, básicamente es eso, eh, no hay mucho más que digamos. Pero bueno, nada, espero que les haya gustado y no sé si alguien quiere preguntar algo. Eh, la pera también ahí y las guindas, ¿sí? Está todo como muy... Todavía falta un par de toques, le falta la iluminación, terminar también, o sea, pero bueno, ya estamos cerca. Y obviamente activar el subsurface scattering y todo eso. Con las uvas, por ejemplo, usé un nodo que no sé si estamos cerrando ya, pero con las uvas usé un nodo que acá no se está viendo porque, bueno, pero sí lo puedo hacer exagerado, ¿sí? Que se llama AI Color Jitter, que lo que hace es a cada uva le da un valor diferente de tonalidad. Entonces está muy bueno, si yo selecciono las uvas, ¿sí? Lo podemos activar para exagerarlo un poco, ¿sí? Yo vengo acá y, por ejemplo, hago esto, ¿sí? Ahí tienen. O sea, el color jitter es muy poderoso porque me permite, bueno, modificar los valores de tonalidades de colores y siempre se le aplica obviamente un poquito. Si son verdes, son dentro de la tonalidad de los verdes y los brillos, etcétera, etcétera. Pero además de colores, el poder de esto es que también me permite conectarlo a los brillos, a los reflejos. Entonces puedo hacer varios objetos que tienen similares características, pero diferentes. O sea, es muy, muy poderoso, ¿sí? Este, y bueno, básicamente eso sería, creo que estamos cerrando, si no me estoy excediendo. A ver. Bien, bueno, les quería agradecer entonces a todos los que participaron, a los que preguntaron también. No sé si quieren preguntar algo antes de cerrar esto. Eh, pero bueno, nada, les agradezco haber participado. ¿Sí? Eh, a ver si acá hay un mensaje. Eh, sí, buen día, Linda. Sí, ¿querías preguntar algo? Eh, sí, lo que pasa es que es el horario de Argentina y son en Argentina, claro, eh, en Argentina el horario es 2 horas antes, creo. Perdón, sí, 2 horas antes. Debe ser eso. Sí, sí, estoy terminando, estoy cerrando. Así que disculpas si, bueno, si esto no quedó claro, la verdad. Pero esto va a estar grabado y va a estar accesible. eh, Va a estar accesible. Me van a pasar el link y lo voy a compartir por LinkedIn, así que lo van a poder rever si quieren. Este, espero que haya sido dentro de todo lo más claro posible con tan poco tiempo, ¿sí? Eh, pero bueno, va a estar, como dice ahí María, que va a estar disponible en junio, o sea que no falta mucho, pasa rápido. Así que bueno, muchísimas gracias por estar interesados y bueno, por participar.